Hola chicos, soy José González de España, de Marbella, trabajo en Inking Tattoo y bueno, aquí estamos en la convención de Barcelona echando un buen rato con los colegas. Lo que más me gusta de estar trabajando en una convención en mi país probablemente sea el idioma. Tengo muy mal inglés, pero bueno, realmente me gusta cualquier convención, lo disfruto muchísimo. Me gustan muchos estilos, pero sí que es cierto que el terror es particularmente, me gusta más por esa cantidad de texturas que tiene y la verdad que me divierto mucho haciendo este tipo de trabajo. El color me divierte muchísimo, tiene mucho... Al cambiar tanto de tonos y tal, es como muy entretenido para mí, muy divertido. Pero no le hago ascos a ningún... No tengo preferencia total para color o blanco y negro, me divierto con todo. What's up guys, I'm Nikki Simpson and I'm from New York City in the United States and I'm here at the Barcelona Tattoo Expo. This is my first time doing this expo and I absolutely love it. I've never been in one room with all of my favorite tattooers all here at the same time. The caliber of the tattooing here is just amazing. You can walk down any row and find some of the most incredible tattoo artists in the world. And not only do we do conventions in the US, but we do them here in Europe. And even though the US is something I'm very used to with conventions and all of that, I know all the US conventions like the back of my hand. The difference here is quality over quantity, I think. In the US, there's so many tattooers, and that's amazing because it's getting so many people a chance to be a part of this. But here, it's very selective. The artists are just top-notch, top tier, and Europe is all about fine art. It originated here, and you can see it in all of the tattooing. And I've never been more inspired in my entire life. This has been a life-changing weekend for me. Hola, soy Carlos Fabra de Cosa Fina Tattoo, de aquí de Barcelona y nada, estoy muy contento de participar en la convención de Barcelona otra vez. Ya es el cuarto o quinto año que estoy aquí, la verdad es que para mí es bastante importante poder representar mi estudio en mi ciudad, la verdad. Pues sí, como digo, considero que es una convención muy importante aquí en Europa, la más importante de España, y tener el honor de participar en ella es algo bastante importante para mí y ayuda bastante a mi negocio para propulsarlo y para dar a conocer mi trabajo por aquí, por la zona. Sin duda de España es mi convención favorita y de Europa está entre las favoritas también, puesto que viene mucha gente, hay mucho nivel a nivel de tatuadores, a nivel de grandes artistas internacionales y está muy bien organizada. Pues mira, casualmente hoy también estoy haciendo un tatuaje de Dragon Ball
me di a conocer con los tatuajes de Dragon Ball en la convención de Barcelona, justamente de hace 2 años, y pienso que he dado un gran salto de reconocimiento gracias a ellos, aparte de que son unos tatuajes que me encanta hacer porque gracias a Dragon Ball aprendí a dibujar cuando era niño y bueno, dentro de todo lo que hago se podría decir que sí que es una de mis temáticas favoritas. Practiqué mucho antes de centrarme en el blanco y negro y básicamente es porque comprendo mucho mejor las tonalidades de grises que las tonalidades de color. Me cuesta mucho más entender qué tipo de colores elegir a la hora de trabajar. En cambio el blanco y negro es como más fácil para mí de comprenderlo y aparte que se necesita muchas menos horas de trabajo trabajar en blanco y negro que trabajar en color y mi manera de trabajar es bastante rápida y el color hace que todo se ralentice más y me agobie un poco más a la hora de trabajar. El secreto para conseguir un trabajo limpio en blanco y negro es dedicarle bastante tiempo a la saturación, intentar que la sombra quede lo menos punteada posible y saturar bien la zona de tinta. A nivel de detalle, pienso que blanco y negro bien hecho lo sabe hacer mucha gente, pero como para destacar hay que hacer algo especial, intento que mis diseños tengan mucho más detalle que quizá los del resto de personas e intento que los diseños que cree sea más importante lo que es el diseño que en fin lo que es la técnica básicamente, porque un tatuaje bonito es muy complicado de hacer, pero con una buena técnica lo puedes conseguir. En cambio un tatuaje con un diseño elaborado tienes que tener una creatividad previa, que es en lo que me gusta centrarme a mí. Dirigir un propio estudio y conciliar la vida y la concentración que necesita un artista es muy complicado. Por eso necesitas siempre tener una mano derecha, que en este caso es mi mujer, mi shop manager, que se llama Tania, y gracias a ella consigo que yo pueda estar centrado en lo que tengo que estar centrado, que al fin y al cabo es en diseñar, en dedicarle las horas que se necesitan cada diseño, y ella es la que se encarga de toda la demás parte un poco más burocrática, un poco más de papeleo, atender a los clientes y la parte más seria del negocio, digamos. Muchas gracias y espero que disfrutéis en la Barcelona Tattoo Convention y nada,